Hola, yo soy Darío de León, amigo y colaborador de Ruth Rodríguez Sotomayor, que la tenemos acá y queremos hacerle una pregunta, un tema muy interesante que es sobre las mujeres andinas. Así que Ruth, ¿qué nos puedes contar de las mujeres andinas y los aportes que han hecho? ¿Qué aportes han hecho a las sociedades y al mundo entero? El aporte que han hecho a toda Preamérica desde tiempos remotos y al mundo, porque resulta que las mujeres andinas gobernaron desde la era antediluviana y la era de plata fue su era de auge. Estas mujeres, según lo que dice incluso Carvajal, que acompañó a Orellana en la búsqueda del Dorado, que se enfrentaron a ellas, a una cohorte de mujeres guerreras que fueron a defender a las naciones nativas del Amazonas, que ellos habían asaltado por celebrar al Corpus Christi, por ejemplo. Entonces los que sobrevivieron fueron a quejarse a esas mujeres, porque ellos pagaban tributos a esas mujeres, a las que las llamaban las grandes amas o icamíabas. Entonces, Carvajal cuenta que dice que vivían en 70 ciudades amuralladas, pero no era en el Amazonas, porque ahí no se pueden hacer construcciones de piedra por la humedad que hay en el ambiente. Y ellas, según pienso yo, tenían esas 70 ciudades en el Collasuyo, y que estas mujeres, sobre todo las del Ecuador, del reino de los Quitus, porque ahí es donde se encuentran los vestigios de ellas que han dejado el primer ordenador ecológico a base de fichas de arcilla de 1 o 2 centímetros que están en los museos nuestros de ahí del Ecuador, de todas las provincias del Ecuador. Hay esas fichas, pero los ecuatorianos no las estudian. Esas fichas constituían parte de un instrumento ecológico, un ordenador ecológico que cumplía las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control y salida de datos, Gatos. y una función adicional de calculadora. Así que se llamaban muyuquipus. Con eso ellas registraban la información. De su presencia allí en los Andes tenemos en los vestigios rupestres que están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Entonces ellas crean ese instrumento de altas matemáticas para ordenar la información y hacer cálculos de altas matemáticas, porque tiene esa función adicional de calculadora. Con eso inventan el calendario lunar. En mis investigaciones yo he descubierto pues de que estas mujeres tenían su propio sistema de escritura, que también se manifiesta, por ejemplo, en las praderas norteamericanas, donde las mujeres tienen el sistema de escritura geométrico matemático que se llamaba URI en los Andes. Y también se registra en los libros en formato textil llamados tancas, que se han encontrado en el Perú. Esas son pruebas para demostrar que existía ese sistema de escritura, que fue descubierto por la eminente investigadora peruana Victoria de la Jara, la doctora Victoria de la Jara, que lamentablemente los peruanos no han querido reconocer su labor, y ella ha caído en una depresión y ha ido a parar a un centro psiquiátrico donde ha muerto, al ver que sus trabajos no fueron apreciados. Es una lástima, pero ella descubrió que existía el primer sistema de escritura geométrico matemático en los Andes, que estaba relacionado con la astronomía, con el calendario lunar. Ella dice eso, pero ella no sabe que es la escritura de las mujeres, que se llamaba Uri, que yo he descubierto eso. Y los libros que tenían en la era de plata eran esos de formato textil, porque primero existen los libros líticos, donde también se manifiesta ese sistema de escritura.
de las mujeres, porque ellas gobiernan en la era antediluviana y la era de plata. Ellas con ese sistema de cómputo inventan el calendario lunar. Estas mujeres son las líderes y pilares de la organización comunal. Se basan en la organización, en las leyes del cosmos, que busca la unidad de todos. No existe el separatismo en el cosmos, sino que se busca la unidad que esa gran investigadora rusa, esa gran sabia llamada Elena Petrovna Blavatsky menciona en sus libros de la doctrina secreta y que denomina Fohat, que dice que el conocimiento está registrado en el Tíbet y en los Vedas, que en el universo se busca esa unidad que se llama Fohat. Y entonces, eso se guiaba, resulta de que también se basaban en la organización de la naturaleza, de las leyes naturales, y las leyes cósmicas y las leyes de la naturaleza se aplicaban a la organización social, política y religiosa, y filosófica religiosa de todas las culturas andinas. Por eso ellos no eran separatistas como eran los romanos, que decían divide et impera, y crearon el materialismo aquí en Europa, el machismo, relegaron a las mujeres, y la historia de Roma es una historia de hombres. La mujer solo figura como la madre de, o la hermana de, la esposa de. Ellos, aquí en Europa, los hombres romanos, que eran unos soldados, unos guerreros rústicos, son los que crean el materialismo que está destruyendo el mundo. En cambio, allá en América se basaban en el orden comunal, en que las mujeres eran líderes y pilares de esa organización. Ellas participaban en la política y gobernaron desde la era antediluviana y la era de plata. Ellas han aportado al mundo ese conocimiento, y si uno profundiza en eso, descubre muchas cosas. Y su distintivo real es la transformación del cráneo, alargándolo, porque habían descubierto los sabios andinos la neurología y habían descubierto también que el cráneo crece, pero es lentísimo ese proceso. O sea que nuestro cráneo, por eso yo no acepto que se llame deformación craneana, cuando descubren esos cráneos alargados. Los historiadores oficiales dicen deformación craneana, y porque deformar es alterar la forma de algo perfecto e inmutable. Yo por eso no acepto esa terminología. Es transformar. Porque eso es transformar el cráneo, acelerar el proceso, que eso es lo que ellos habían descubierto, que es lentísimo el proceso de crecimiento del cráneo y del cerebro en el proyecto humano. Entonces aceleraban ellos el proceso. Y en las mujeres, aparte, tenían ese distintivo real de transformarse el cráneo. Los hombres de linaje solar tenían, por el contrario, el alargamiento de las orejas, el uso de grandes pendientes de oro, con el rostro del sol. Y en la India yo descubrí eso lo demuestro en mi obra Cara Maya, raza madre de la humanidad, los dos distintivos reales, ¿no? Y entonces allí en la India, pues se supone que es un legado del dios Surya a su hijo Radeya. El uso de grandes pendientes de oro y el alargamiento de las orejas, que eso está relacionado también con el yoga, porque dice que al ponerse esos grandes discos de oro, se capta la energía circundante y se la lleva por determinados canales del cerebro que se llaman nadis, y esto procura la obtención de poderes místicos. Y los pendientes ahí en la India se llamaban kundalas. Así que es la diferencia de los dos distintivos reales. Yo he descubierto eso, y pues todos los aportes que han hecho las mujeres
¿ah? Y que luego llevan el calendario lunar en las migraciones por todo el mundo y los adoptan los egipcios, lo adoptan aquí en la India, lo adoptan hasta los hebreos cuando han aprendido a leer y a escribir en Babilonia. Entonces ellos adoptan también el calendario lunar. Y en la China también hasta ahora se usa y los árabes también lo han acogido, entre ellos el calendario lunar, pero no saben o se han olvidado que fue la creación de las mujeres andinas. Yo he Impresionante, estudiado, impresionante, Ruth. Sin sí, duda, este tema no es para hablarlo ni en 10, ni en 15, ni en 20 minutos. sí, Yo sé que es es un tema que, y con el conocimiento que tenés tú, o sea, la verdad que es impresionante y da para escucharte por no sé cuántas horas. Creo que no sé si se podrían claro, contar. Así que yo te agradezco muchísimo y sin duda la gente que va a ver esta entrevista y va a quedarse con muchas ganas de seguirte escuchando y seguramente, o por lo menos conocer tus libros. Te agradezco mucho yo personalmente y es un gustazo enorme, de verdad, poder sí. hablar contigo y escucharte todas estas cosas, ¿no? Yo Así que, ahora por mi parte, he logrado interpretar los libros de líticos de la zona del estado de los Huancahuiscas del Ecuador. Entonces ahí se revela el conocimiento de esas mujeres astrónomas, ¿sabes? claro, Que tenían tablas que coinciden con las tablas de los eclipses lunares que tienen los mayas. Al estudiar esas tablas de ahí del reino de los Quitus, se ve que tienen esas mujeres ya el conocimiento de que va a aparecer la otra luna después que se cae la luna Kenos. También tienen registrado la catástrofe de lo que se destruyó la luna Kenos, que se estrelló contra nuestro planeta. Y luego eh, que anteriormente habían habido otras lunas. Todas esas cosas estaban registradas en esos libros de esas mujeres astrónomas de los Andes, que yo pienso que son del reino de los Quitus, porque todavía existen los vestigios de los Muyuquipus que están en los museos, pero que no se estudian en el Ecuador. Así que con esto pues termino mi exposición muy para que se inicie basándose en esto, el gran concierto de mi estimada amiga Elina Félix Manzano y Noreya Muecay. bien Así mensaje. que estoy pues muy contenta de colaborar con ellas para iniciar pues ese evento de trascendencia de las hijas de la luna, que se va a llamar Las así. hijas, las ¿Eh? hijas de la luna. Muy bien, Las perfecto, hijas de Ruth. la luna que constituían la dinastía lunar que se denominaba Quillapanacan en los Andes. Muy bien. Muy bien, Muchísimas nos despedimos gracias. entonces. Yo me despido Sí, de vos y bueno, damos paso a ese a hermoso ese conocimiento. concierto. Chao. Chao, hasta pronto.